Hola, hola a todas y todos. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Bueno, hoy día tenemos una clínica de aprendizaje de la cual estamos muy emocionados, ya que hace bastante tiempo que no teníamos una sesión dirigida de manera más específica en la región de América Latina y el Caribe. Así es que hoy día traemos esta sesión que se titula Iniciativas Educativas y Alianzas en el contexto Wikimedia, el caso de Wikimedia Colombia. Y para eso contamos con nuestras y nuestros geniales compartidores. Tenemos a Manuel Franco de Wikimedia Colombia, tenemos también a Brisa Secón, Senior Partnership Manager en la Fundación Wikimedia, y tenemos también a Melissa Guadalupe Huertas, a Senior Learning and Capacity Strategist en la Wikimedia Foundation. Así es que, bueno, nada, primero agradecerles muchísimo por animarse a participar y por traer esta presentación que está tan interesante. Eh, Gracias también a las personas que se están conectando. Ojalá tengamos gente de distintos territorios. Si quieren pueden ir utilizando el chat para presentarse, para saludar, para contarnos desde dónde se están conectando. En mi caso, yo estoy desde Valencia hoy día, así es que aquí estamos en una tarde un poco lluviosa. Bueno, para introducir, entonces, voy a avanzar a la presentación para las personas nuevas. ¿Qué es Let's Connect? Bueno, Let's Connect es un programa de aprendizaje entre pares que funciona como una iniciativa conjunta de la comunidad y la fundación. La idea de las clínicas de aprendizaje, junto con, como su nombre lo indica, aprender, es también compartir experiencias, pasarlo bien, estar en un ambiente de acogida, así es que espero que se sientan con la confianza de intervenir cuando quieran, de hacer preguntas, de contar sus experiencias también. Eh, y como dice ahí en la última frase, todos tenemos algo que aprender de cualquiera, sea cual sea la experiencia, y ese es un poco el espíritu de Let's Connect. Y hoy día en particular, en esta clínica de aprendizaje, la vamos a enfocar en conocer, identificar aquellos procedimientos y estrategias que se están desarrollando, o bueno, que se desarrolló en el caso de Colombia para implementar el proyecto Leamos Wikipedia, ¿vale? Entonces, uno de los focos principales de esta sesión está justamente en el tema de las alianzas y las colaboraciones que son necesarias para llevar a cabo este tipo de proyectos. La idea es que podamos identificar entonces los diferentes procesos de colaboración y de alianzas que son necesarios para adaptar proyectos globales, como es la iniciativa Leamos Wikipedia, en contextos locales. Así es que ese juego entre lo local y lo global también forma parte de la sesión de hoy. Y finalmente, compartir los desafíos y las oportunidades que presentan este tipo de iniciativas Wikimedia en el territorio. Así que esa es los outcomes de hoy día. Y bueno, la agenda va parte por el saludo y la introducción que acabo de hacer. Vamos luego a ir con un icebreaker, y luego tenemos las presentaciones de Melissa, de Brisa, una pequeña actividad. Finalmente tenemos la presentación de Franco y vamos a terminar con una sesión de preguntas y respuestas para que podamos eh, intercambiar ideas, preguntas y opiniones. Así es que, Gorana, if you can share the other presentation, I will stop share mine. Voy a terminar de compartir mi presentación para que así ya podamos entrar de lleno a la sesión. Bueno,
Entonces, como el tema de hoy día tiene mucho que ver con la implementación de proyectos educativos en contextos globales, que es un desafío probablemente que todas y todos ustedes han tenido en el marco de su participación en Wikimedia. Y entonces queríamos preguntarles lo siguiente. Next slide, please. Gorana. Bueno, como pueden ver, acá tenemos 9 imágenes, 9 fotografías, y la pregunta que queremos hacerles, que es súper simple y pueden utilizar el micrófono o el chat de Zoom para compartir sus opiniones, es en sus contextos locales, en sus países, ¿qué imagen representa mejor cómo se sienten los y las profesoras sobre Wikipedia? ¿Con cuál de estas imágenes identificarían a las comunidades docentes del país de ustedes cuando le vienen a plantear la posibilidad de desarrollar una iniciativa utilizando Wikipedia? Brisa ahí dice que la número 9. Yo voy a poner ahora algunas de las que creo. Vale, 5, 7, 7. Delfín dice 2, 4 y 7. 5, 9. Tenemos entonces que pueden seguir contestando, por favor. Entre las respuestas, entonces, tenemos que hay como un tránsito entre esa actitud de, bueno, ¿y qué me vienen a decir con esto de Wikipedia en el aula? Y también se ha repetido bastante la de la imagen número 7, o sea, como un poco en animadversión, ¿vale? Meli, dale nomás. Gracias por compartir eso. Y Anthony también dice en el chat que el número 7 y justo ha estado asistiendo a una escuela católica desde la educación primaria. Eh, y tal vez en el next slide, Gorana, tenemos una pregunta como para profundizar un poquito más, ya volviendo a nuestro lado como de wikimedistas. Em, Next slide. Ahora, sabiendo lo que nosotros sabemos acerca de Wikipedia, ¿cuál desde su perspectiva podría ser el valor más bien que les brinda Wikipedia a este cuerpo docente, a los y las profes de nuestros países? Y para esta pregunta, sí, me encantaría si es que se animan a activar su micrófono, levantar la mano, pero también pueden seguir compartiendo sus experiencias desde el chat. No tiene que ser nada muy elaborado, lo primero que se les viene a la mente. Dale, Esther. Ah, cuando comparto con los profesores en la universidad, el valor que doy es que el trabajo de sus alumnos no quede en el cajón de su escritorio, sino que realmente sea compartido. En mi caso estoy pensando en la lengua catalana, que es una lengua minorizada y por lo tanto el valor se multiplica por muchos más, por mucho se multiplica. Esta es lo que ofrezco cuando hablo con los profesores. Fantástico, muchas gracias. En el chat también por ahí Jessica puso información rápida a la mano. Umar también compartió que es informativa, educativa, inspiradora y útil. Delfín nos dice que ellos y ellas tendrían que que googlear menos para chequear si los estudiantes están usando Wikipedia o no. Y Bayel nos dice que es una herramienta para el aprendizaje colaborativo. Súper, muchas gracias. Paola,
Sí, cuéntanos. Hola, cuando yo le abro a los profes de Wiki, también les digo, o me gusta decirles que le dan más autonomía a los estudiantes y es chévere ver que surge de ahí. Y creo que eso es como un valor que me gusta recalcar bastante. Súper, muchísimas gracias. Y Anthony también para cerrar nos dice que Wikipedia está siendo un recurso que recién está como que floreciendo en las Filipinas y justo el programa fue una gran manera de presentarlo como un recurso útil en el 2020. Y Juan también nos dice una forma de pensar la producción de la información digital. Súper, muchísimas gracias por estos aportes. Entonces, justo con estas ideas, aprovechando estas ideas y esta conexión, ¿no? O esta desconexión más bien de las actitudes que vimos y que con las que generalmente nos encontramos de parte de profes de nuestros contextos versus las cosas tan útiles y tan positivas que nosotras rescatamos de Wikipedia como una herramienta pedagógica, es que me encantaría empezar la presentación. Next slide. Ah, sí, entonces, sí, yo estoy súper feliz de haber sido invitada a esta sesión, justamente para empezar a conversar el tema de estas colaboraciones, como mencionó Rocío, que van de lo global a lo local, en el caso del programa de Leamos Wikipedia en el aula. Next slide. Sí, entonces, para quienes no están familiarizados con el programa, Leamos Wikipedia en el aula, como mencionó justo Anthony en el chat, es un programa que se lanzó en el 2020 de la mano entre la Fundación Wikimedia, junto con 3 afiliados que fueron wikimedistas de Bolivia, nuestros afiliados en Filipinas y en Marruecos. Y básicamente el propósito del programa era presentar Wikipedia a docentes de nivel secundario de manera de que podamos llevarlos de una posición de no usen Wikipedia a más bien que puedan decirle a sus estudiantes, ok, usen Wikipedia, pero teniendo en cuenta esto, ¿no? Llevarlos a un cambio de actitud y para esto se alineó la propuesta pedagógica a través de un plan de estudios de 3 módulos que estaban conectados con el marco de alfabetización mediática e informacional de la UNESCO. Estos 3 módulos alineados con este marco presentaban Wikipedia como una herramienta pedagógica que permite acceder a la información, evaluar la información y crear información, y que presentaba básicamente como que la plataforma, el proyecto a estos grupos de docentes, no solamente como una cosa perfecta y maravillosa y con todas las cosas positivas que tenemos, sino también invitándoles a acercarse a Wikipedia de manera crítica, ¿no? De analizar dónde estaban las brechas de conocimiento que aún faltaban, dónde estaban las cosas que podrían ser riesgosas incluso al momento de accederla por parte de estudiantes y de esa manera prepararles para que puedan guiar a sus estudiantes de manera mucho más crítica, ¿no? Hicimos un proyecto piloto en esos 3 países que mencioné en el 2020, que fue completamente en línea, porque pandemia, y al final de ese proyecto piloto, evaluamos el programa y nos dimos cuenta que hubieron pues, algunas principales áreas de impacto en los y las profes participantes, que fueron principalmente este cambio de actitud justo que buscábamos acerca de la Wikipedia y también un autorreporte en su capacidad, de una mejoría en sus habilidades de alfabetización digital. Vimos cosas desde que recibimos testimonios como de docentes que nos contaban que a través del programa habían entendido, por ejemplo, ¿no? Que cosas básicas como que Wikipedia y Google eran cosas separadas, ¿no? O cosas como mucho empoderamiento y mucha motivación
al identificar justamente estas brechas de conocimiento, que generalmente eran conocimiento relacionado con sus contextos locales, mucha motivación a entrar a contribuir ese conocimiento que faltaba, ya con mucha más confianza también. Next slide. Y bueno, a partir de este piloto, a partir de este programa piloto, seguimos creciendo, expandiendo el programa a través de un programa de formación de formadores. Y a través de 3 años, de tres rondas de formación de formadores, del programa de formación de formadores, pudimos llevar el programa, vimos al programa alcanzando otros rincones del mundo, ¿no? Me gustaría resaltar el caso de Marruecos, en el que el grupo de usuarios de Wikimedia Marruecos ya está, creo que en la 4ª o 5ª edición del programa, y cada edición, cada ronda es un ciclo de iteración, de mejora continua, y está siendo muy, muy apreciado, muy valorado por docentes, como lo ven con el testimonio que se presenta en la pantalla. Next slide. Y más recientemente también un caso muy interesante fue el caso de Ucrania, que bueno, conocemos las circunstancias por las que el país está pasando. En Ucrania, las formadoras del programa, en alianza con Wikimedia Ucrania, adaptaron el programa para hacerlo completamente online, pero además se asociaron con Prometheus, con una plataforma de aprendizaje virtual, y llegaron en una primera edición del curso a 300 docentes, y ahora con la segunda edición han llegado a 700 docentes que han completado una especie de MOOC, ¿no? de curso masivo del programa, y que está siendo validado también por las instituciones educativas ucranianas, ¿no? Next slide. Melissa, would it be possible to just slow down slightly for the translators? Thank you. Sorry to be a Yes, pain. no, thank you, Lucy. Sí, perdón, siempre cuando me pongo nerviosa y hablo de cosas que me emocionan, hablo muy rápido. Pero bueno, nada más también para señalar que los recursos educativos del programa, que son un set de recursos educativos abiertos, gracias a esta red de facilitadores, han sido adaptados localizados y traducidos ahorita al momento creo que 14 idiomas. Entonces justo en la pantalla pueden ver eso, y todo esto obviamente está liberado en Wikimedia Commons, y siempre animamos a más gente que esté interesada en adaptarlo o en simplemente tomar algunos elementos de estas guías para docentes, y transformarlas, remixearlas, pues a hacerlo, y si es que ocupan algún apoyo de nuestra parte, con todo gusto. Next slide. Y bueno, para pasarle ya la posta a Brisa, toda esta experiencia del programa, como les decía, desde el piloto en el 2020 hasta la última cohorte de formación de formadores en el 2023, nos dio paso también a una oportunidad de trabajar más estrechamente con Wikimedia Colombia. Esto nació por la oportunidad y las ganas de explorar un nuevo modelo de implementación que tenga, a través del cual podamos colaborar más estrechamente con afiliados del movimiento, y porque había una alineación con las prioridades del capítulo en el área de educación, y ciertas oportunidades que se dieron en el contexto que ya Brisa nos va a contar, pero además porque existen en Latinoamérica, en nuestra región, referentes regionales del programa muy, muy fuertes, como son Wikimedistas de Bolivia, que también tienen han pasado por varias ediciones de implementación del programa y de adaptación, que podían apoyar
este pilotaje, este trabajo con Wikimedia Colombia y asegurarnos de que se estaba haciendo un desarrollo de capacidades pues intencional y bien acompañado. Entonces ahí me voy a detener yo y le voy a dar el paso a Brisa. Muchas gracias. Muchas gracias, Meli. Gracias por recordarnos también todo el trabajo que implicó la creación de este programa, que definitivamente les invitamos a que le echen un ojo y utilicen estos materiales que fueron elaborados con mucho cuidado y mucho pensamiento, como decimos acá en América Latina. Pero bueno, me presento, yo soy Brisa Secón, gerente de alianzas para América Latina. Trabajo en la fundación hace 2 años y medio y tuve la fortuna de poder acompañar a Wikimedia Colombia y a Melissa y a varios otros colegas, porque verán al final que esto es un trabajo colaborativo dentro de lo colaborativo que son los proyectos Wikimedia. Y bueno, les quiero compartir un poco algunas percepciones personales y compartidas, yo creo también con los colegas de Wikimedia Colombia, de qué aprendizajes nos dejó el proceso de colaboración con el Ministerio de Educación Nacional, que fue, digamos, la principal apuesta en términos de alianza cuando empezamos a explorar la posibilidad de llevar Leamos Wikipedia a Colombia. Como dijo Melissa, en Colombia había un ambiente propicio para intentar, digamos, adaptar y territorializar esta iniciativa en Colombia debido a varios motivos. Primero, porque había un historial de colaboración con el Ministerio de Educación, especialmente con la Oficina de Innovación. Digamos, la Oficina de Innovación, y ahí va un primer, digamos, tip, ¿no? Fue como la puerta de entrada al ministerio. Yo creo que las oficinas de innovación suelen tener oídos más atentos cuando nos acercamos a explorar colaboraciones o a compartir las posibilidades del uso de la Wikipedia en los salones de clase. Entonces, digamos, nosotros ya habíamos elaborado, más bien Wikimedia Colombia, con el acompañamiento y apoyo de la Fundación, había elaborado un memorándum de entendimiento 2 años previo en el marco de la pandemia, y ese memorándum era un memorándum, yo diría, modesto en términos de los alcances, ¿no? Modesto porque cuando hablamos de ministerios, el interés de un ministerio no es organizar un editatón, es escalar, es llevar programas a distintas regiones, territorios, pero por supuesto que las colaboraciones empiezan, más bien las alianzas empiezan por colaboración. Y este memorándum de entendimiento planteaba colaboraciones puntuales alrededor de un programa de capacitación a un grupo pequeño, un piloto de capacitación que se llamaba Wikiclases, que por cierto después en el chat les comparto el enlace porque también Wikimedia Colombia elaboró unos materiales bien interesantes de la mano con afiliados de la región para capacitar estos maestros, algunos editatones en el marco de algunos días especiales, si no me engaño fue en el Día Mundial de la Tierra, que organizaron un editatón también con un grupo pequeño de maestros. Entonces, digamos, empezamos esta alianza con el ministerio de poco a poco, pero sí formalizada en un instrumento de colaboración que a los ministerios normalmente les es muy importante formalizar, ¿no? Hay alianzas que pueden suceder sin la formalización de un documento. Normalmente con los ministerios sí es importante desarrollar un memorándum de entendimiento. Entonces, había ese contexto y había una colaboración previa de Wikimedia Colombia con el ministerio. Un elemento que en un principio pensamos que iba a ser desafiante, pero terminó siendo favorable, es que mientras se terminaba ese primer MOU, hubo una transición política en Colombia, histórica además, ¿no? Y resulta que el gobierno entrante, que ganó las elecciones,
tenía, digamos, ideales cercanos a los del movimiento. Eran, digamos, les resonaba el conocimiento abierto y libre, y afortunadamente en esa transición política de gobierno, de presidente, ministros, la alianza con el ministerio se sostuvo a través de la Oficina de Innovación, ¿no? También jugó a nuestro favor que había una coincidencia en términos de enfoque geográfico. ¿A qué nos referimos con eso? Este gobierno entrante quería priorizar las regiones más desfavorecidas de Colombia, y Wikimedia Colombia también en su plan de trabajo, en su plan anual, también quería empezar a territorializar el trabajo y salirse a la capital, Bogotá, y trabajar en otras regiones más desfavorecidas de Colombia. Entonces también hubo como esa gran coincidencia. Y bueno, hubo un factor que yo lo llamo el factor oportunidad, que para las alianzas son muy importantes, y una pizca de realismo mágico. Yo no sé si aquí ustedes conozcan lo que es el realismo mágico, pero el realismo mágico es un estilo o género de ficción muy popular en América Latina, que de hecho, si no me equivoco, no sé si surgió en Colombia, pero digamos, muchos de los escritores más y escritoras más reconocidas, Gabriel García Márquez, uno de ellos, escriben el realismo mágico. ¿Y a qué me refiero? O sea, ¿por qué cito esta corriente literaria para enmarcar esta colaboración? Y es que hubieron algunas cosas, algunas coincidencias, algunas oportunidades que realmente posibilitaron el arranque de esta alianza, de una colaboración pequeñita hacia una apuesta más, digamos, de mayores alcances y una colaboración de más largo plazo, ¿no? ¿Y cuál fue el realismo mágico? Fue el siguiente. Resulta que yo fui a una visita de trabajo a Colombia, la segunda, y habíamos organizado 2 actividades en una región, una de las regiones más desfavorecidas de Colombia, que es La Guajira, y íbamos a organizar 2 talleres. Uno con la comunidad Wayuu, que es una comunidad muy pujante, muy fuerte en Colombia, que creó la Wikipedia en Wayunaiki. Y la otra es que Wikimedia Colombia estaba organizando unos talleres también de capacitación en esa misma región. Y resulta que esa semana en la que íbamos a estar allá en Riohacha, en la capital de esa región, la comitiva presidencial y la ministra iban a estar allá también. O sea, el hecho de que coincidiéramos geográficamente en tiempo, que coincidiéramos en tiempo y espacio, posibilitó esta foto que ustedes ven en este slide. ¿Qué sucedió en esta foto? Y les voy a contar por qué el concepto realismo mágico está presente en esta alianza. Lo que pasó fue que, tuvimos una reunión con el ministerio en Bogotá. Ahí fue cuando descubrimos que iba a haber esa coincidencia de tiempo y espacio con la ministra de Educación, el presidente Petro, en La Guajira, y dijimos, vamos a hacer todo lo posible para reunirnos allá y convencer a la ministra de que implementemos en Colombia el programa Leamos Wikipedia. Y entonces, pues intentamos agendar una reunión, no sucedió, pero ahí sí le dije a Mónica, que está ahí, y a la colega de la comunidad Wayuu también, pues mira, vamos a hacer la estrategia de la sociedad civil de incidencia, que es la estrategia de cacharlos en el pasillo, ¿no? Vamos a ver si vamos a ir a este evento donde va a estar la ministra y el presidente, vamos a intentar cacharlos ahí en el pasillo literal, cuando estén saliendo de la conferencia de prensa, y tal cual fue lo que sucedió. Entonces, nosotras íbamos preparadas, con folders, ¿no? Con todo, y cachamos, o sea, íbamos persiguiendo a la ministra por todos lados en este evento que fue en la Universidad de La Guajira, que por supuesto también las personas del Ministerio de Educación nos facilitaron, nos invitaron al evento, pues, o sea, literal, el ministerio fue también, nuestros aliados ahí dentro del ministerio dijeron, van a estar en este lugar, no pudimos agendarles una reunión, pero estén ahí, intenten cacharlos ahí. Y literal fue lo que hicimos. Y en un pasillo la encontramos, la abordamos y le pedimos a la ministra, ¿nos puede regalar el pitch de elevador? ¿Nos puede regalar usted 5 minutos para exponerle una idea que quisiéramos implementar de la mano con el ministerio? Y entonces, hasta se me pone la piel chinita, ella dijo, sí, cómo no, porque aparte éramos 3 mujeres,
aparte una representante de la comunidad wayuu, que es la comunidad, digamos, más con mayor presencia indígena en La Guajira, y dijo, como no las escucho. Y entonces le pasamos el micrófono a Mónica y a la colega de la comunidad wayuu, y ellas, porque yo ya las había preparado, mire, el pitch de elevador así va, ¿no? En 5 minutos le tiene que explicar a la ministra, y lo hicieron perfecto, le entregamos el folder, y la ministra ahí en el pasillo giró instrucciones para decir, queremos colaborar con ellos, queremos hacer que esto suceda. Entonces, eso fue un poco, digamos, cómo logramos convencer a la ministra de que esto era de que podría ser una alianza virtuosa. Nos emocionamos mucho en ese momento, tomamos foto, le dijo a su asistente, toma los datos de estas mujeres, queremos trabajar con ellas, y así fue como arrancó la segunda parte de la alianza con el ministerio, ¿no? Estábamos terminando el MOU anterior, estábamos viendo cómo podíamos empezar esta siguiente etapa de colaboración con el ministerio, y ahí fue cuando empezó, pues el realismo mágico nos ayudó a que esa coincidencia en tiempo y espacio lográramos cachar la atención de nada más y nada menos que la ministra de Educación de Colombia, y bueno, eso siempre ayuda a que las cosas sucedan un poco más rápido, pero rápido a niveles sorprendentes, porque lo que pasó después de esto fue que, bueno, yo desafortunadamente me tenía que ir de Colombia, pero la ministra giró instrucciones de esto, por supuesto que les ayudaba en el plan que querían implementar en La Guajira, ¿no? Es lo que les decía, había una coincidencia territorial, ideológica, de muchos motivos, e invitaron a la directora ejecutiva de Wikimedia Colombia, Mónica, y a su equipo a que fueran a un evento. No me acuerdo cuántos días después, Manuel, no sé si tienes por ahí esa cifra, pero fueron pocos días después, literal, que ahí tienes a la Mónica y a equipo de Wikimedia yendo a un lugar remotísimo de La Guajira en un evento del presidente Petro, de la ministra, muy grande. Voy a ver si consigo exacto la historia en DIF. Exacto, gracias, Rocío. Y entonces Mónica firmó ahí el MOU con el presidente de Colombia, la ministra. Entonces, o sea, eso que fue el pitch de elevador en un pasillo en Riohacha, Guajira, se convirtió en memorándum de entendimiento de muy alto nivel en Colombia. Entonces nosotros estábamos de, qué felicidad, estábamos muy emocionados, diciendo, ahora sí, esto, vamos a llevar la Wikipedia a todos los salones de Colombia, ¿no? Así este entusiasmo latinoamericano que nos caracteriza. Y bueno, empezó la montaña rusa, digámosle así. Entonces, el siguiente slide, por favor. The next one, please, Giovanna. So, entonces les quiero preguntar, ¿qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó después de ese momento épico, histórico, de realismo mágico, de firmar un convenio con un presidente, con una ministra y Mónica en los periódicos, ¿no? Digámosle así. ¿Qué creen que pasó? Los tiempos a destiempo. Déjame ver qué otra cosa. Cambiaron de ministra. Sí, qué poético suena eso. ¿Alguien quiere agarrar el micrófono y decir qué creen que pasó? Es como estos libritos de escoge tu propia historia, ¿no? Si vas por aquí, pasa tanto. Si vas por allá, pasa lo otro. Tiró adelante el proyecto. No había alguien en el ministerio que manejara el proyecto. Nos vamos acercando, nos vamos acercando. Muy bien, si quiere pasamos a la que sigue. Hay un poco de todo lo que ustedes dijeron, digamos, del entusiasmo, de esa apoteosis que fue esa firma de MOU, porque en realidad estábamos muy emocionadas y emocionados con ese compromiso que en ese momento el ministerio quiso firmar y esbozar. Lo que pasó es que expectativa versus realidad, y por eso pongo este meme de cómo pienso que me va en bici y cómo me veo en bici en realidad, ¿no?
Lo que pasó fue lo siguiente. Hay una alianza en pie, es una alianza muy relevante, ¿no? Y después vamos a reflexionar un poco de los pros y contras de desarrollar alianzas con ministerios, sobre todo ministerios de educación, tomando este caso muy específico de Colombia. Pero número uno, y esta otra vez son reflexiones personales, pero que creo que se comparten con los colegas de Wikimedia Colombia, es que los ministerios son instituciones demasiado grandes, complejas y burocráticas. Entonces, cualquier proyecto, alianza que se quiera implementar con un ministerio va a tomar un montón de tiempo. Tiempo, esfuerzo, horas nalga, no sé cómo se traduzca eso en inglés, perdón, seguro suena extraño. Es muy complejo trabajar con un ministerio porque es una estructura burocrática gigantesca. Después está este desafortunado hecho que esperemos que las sociedades democráticas evolucionen a una percepción distinta de la relación gobierno-sociedad civil y que finalmente la sociedad civil sea percibida como un actor de interés público. Pero en la vía de los hechos, tan siquiera en América Latina, la verdad es que la relación gobierno-sociedad civil en la mayoría de los países de la región tiende a ser utilitarista y vertical. Es decir, llegamos con una expectativa de una relación de igual a igual, Wikimedia Colombia, ¿no? Con el ministerio o tan siquiera con las personas con las cuales empezó a profundizar, digamos, cómo íbamos a implementar ese MOU, el segundo. Y la verdad es que hay un cierto desdén en cómo el gobierno ve a sociedad civil y eso siempre genera dinámicas que no son del todo sanas, ¿no? Cuando se establece una colaboración en esos niveles. Y de hecho, pues también si vemos en términos de tamaños, pues sí, o sea, Wikimedia Colombia es una organización de la sociedad civil muy fuerte, pero con dimensiones que no se comparan a las dimensiones de un ministerio, ¿no? Entonces, son alianzas importantes a mediano o largo plazo, pero requieren de mucha inversión de tiempo, esfuerzo y lo que les decía de hígado, de bilis, ¿no? Porque lo que pasa, y tiene un poco que ver con lo que Jessica compartió que creyó que pasó, es que adentro de los ministerios hay mucha grilla. En México, grilla, no sé si en otros países de América Latina se dice igual, pero grilla es la política interna, ¿no? Entonces resulta que Wikimedia Colombia se enfrentó al hecho de que la oficina de innovación, digamos, dejó de ser como el aliado interno dentro del ministerio, se fueron con la oficina, digamos, la oficina de la viceministra fue la que tomó este proyecto, porque, digamos, ya había llegado a muy altos niveles, pero resulta que la oficina del viceministro tenía conflictos políticos con la oficina de la ministra, y eso entorpecía mucho la colaboración y el avance de las, digamos, de la planificación estratégica, y sobre todo complicaba mucho una parte que para Wikimedia Colombia era muy importante y era que el ministerio también pusiera recursos, no solo el sello, no solo facilitar la comunicación con las secretarías locales de educación, sino que había una esperanza de que el ministerio pusiera recursos para la implementación del programa. Digamos, la fundación había ya aportado un capital semilla a la implementación de este piloto en la región de La Guajira, pero se necesitaban más recursos que nunca llegaron de parte del ministerio, tan siquiera los financieros, ¿no? Entonces, la política puede ser inestable y las grillas internas pueden estancar los proyectos de colaboración. Entonces, todo eso como una primera reflexión, porque después también vamos a ver los pros, no quiero decir que todo es negativo, yo creo que vale la pena entablar alianzas con ministerios de educación, pero hay que tener en cuenta varias cosas que en el camino, tanto Wikimedia Colombia como nosotros nos fuimos dando cuenta que son desafiantes a la hora de desarrollar alianzas y proyectos con los ministerios. La que sigue, por favor, y creo que ya de mi parte, next one, Goran. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena
hacer alianzas con ministerios de educación. Y ahora quiero invitar a Manuel a que comparta los resultados, o sea, en qué resultó la implementación y qué papel jugó el ministerio y en qué ayudaron de cierta manera. Y después evaluemos colectivamente si realmente valió la pena esta alianza o no. Entonces, Manuel, te paso el micrófono. Gracias, Brisa. Buenos días a todos, buenas tardes, donde quiera que estén también. Bueno, pues con estas historias que nos han contado Melissa y Brisa hasta aquí, pues todo parece ir muy bien, con ciertas dificultades, pero podría uno pensar que va bien. Y hemos estado hablando de una suerte de generar condiciones de posibilidades políticas para implementar un proyecto como leamos Wikipedia en el salón de clase. Pero yo voy a hacer un énfasis en ensamblar unas posibilidades pedagógicas para hacer viable el programa, es decir, no solo que se quede en el memorando de entendimiento, sino que efectivamente pueda llegar a las aulas. Y ese es como el recorrido que les voy a proponer. Next one, please. Next one. Next one. Perfecto. Bueno, para poder implementar un programa, como mencionaba Brisa, pues sin duda se necesita el aval del ministerio y la firma y abrir conexiones y posibilidades para que eso suceda, pero hay una serie de ejercicios pedagógicos y logísticos para poderlo hacer. Y les voy a proponer un ejercicio que funciona muy bien en términos de traducción, de translation en inglés, porque de un lado existe una traducción del lenguaje que implica hacer ajustes a las variaciones lingüísticas del programa, es decir, hacer la adaptación del registro del código verbal que usamos en Colombia, de los ejemplos, de la manera de decir, de los referentes, de las imágenes, los ajustes gráficos de colores, de fuentes, de diagramación. Y además hay que traducir unos intereses institucionales que Brisa muy bien señalaba, que, pues si bien leamos Wikipedia, había nacido con unas intencionalidades, pues el ministerio tiene también unas agendas que se articulan a pues su plan de desarrollo y a sus objetivos en términos educativos. ¿Y eso qué supone? Pues supone hacer ejercicios de cambio de lenguaje para hablar de leamos Wikipedia en el salón de clase. De hecho, el ministerio configuró en los colegios de Colombia, está de hecho configurando en las instituciones educativas de Colombia, algo que se conoce como centros de interés. Entonces, leamos Wikipedia en el salón de clases se incorporó en esa lógica de centros de interés. Es decir, si bien para nosotros era leamos Wikipedia en el salón de clase, para el ministerio lo que entendía era que era la posibilidad de configurar centros de interés dentro de los colegios. Y hay que ser muy flexible en términos de esa traducción del lenguaje y adaptación del lenguaje, porque a la final es eso lo que permite que potencialmente se pueda implementar en las instituciones educativas. Entonces, eso tiene que ver con el lenguaje, pero además, en términos espaciales, ¿qué pasa con translation en inglés? Hay un desplazamiento geométrico, ¿no? Es llegar a un territorio y pues la apuesta que se hizo desde Wikimedia Colombia fue ir y pensar la enseñanza más que, pensar lo educativo más que un ejercicio de enseñanza, pensarlo como un ejercicio de acompañamiento.
Y eso era un desafío en las escuelas rurales, como mencionaba Brisa, llegar a los territorios más alejados. Implica un desafío de cómo llegar a esas instituciones más allá de formar a los maestros, es acompañar a los maestros en su práctica y en su quehacer. Y ese, pues, fue un desafío que ahora más adelante les contaré cómo se logró para pasar de una educación pensada únicamente en la lógica de enseñar a una lógica de acompañar. Y además mover de 2 ciudades pequeñas donde estamos implementando el programa, que son cerca a la capital de la región. La capital de la región es Riohacha. Nosotros estamos implementando el programa en el norte del país. Esta región se conoce como La Guajira y los profesores con los que estamos trabajando pertenecen a 2 ciudades pequeñas, Dibuya y Manaure. Son 12 maestros de cada ciudad y lo que hacemos es, para podernos encontrar, moverlos a la capital de la región. Y eso pues implica un desafío logístico, un desafío en términos de transporte, de alimentación, de generar las condiciones para poder hacer ese traslado para encontrarlos. Y otro desafío que de hecho lo hago a manera de provocación es que había que interpelar a los maestros en términos de sus realidades, es decir, mostrarles que sus vidas iban más allá que las plataformas y que era posible que eso que pasaba en las plataformas interpelara las vidas de los niños y niñas que ellos estaban formando en las escuelas, pero también los interpelaba a ellos. Y es lo que nosotros entendemos como esa vinculación con el mundo, es decir, el programa no se limita únicamente a las plataformas, sino que tiene el potencial de interpelar la realidad de esos niños, niñas y profesores y profesoras que hacen parte. Next one. Slide, please. Next. Ok. Bueno, ¿y eso qué implicó? Pues implicó hacer un giro en términos de construir unas posibilidades de reconocimiento en el programa. Acá está el Cardenal Guajiro. El Cardenal Guajiro es parte de la ilustración de las guías del programa. Aquellos que pudieron entrar en las guías que compartió Melissa, se dieron cuenta que en algunas regiones, por ejemplo, está el pulpo, el octopus. En nuestro caso es un cardenal que es endémico de la región, que hace parte de la identidad cultural de La Guajira, y el cardenal, además de ser un ave endémica de la región, tiene un significado cultural, un significado incluso mágico para muchos de los habitantes de la región. Cuando un cardenal se ve, significa que algo bueno va a pasar. Eso pues era importante y se hizo a través de un ejercicio con un grupo de profesores inicialmente, con los cuales revisamos la versión en español que existía y identificamos cosas que deberían cambiar de esa versión. Y una de esas es justamente el maestro que guía las guías, valga la redundancia, que es el Cardenal Guajiro. Aquellos que estén interesados en ver la documentación del programa, ahí dejé el QR por si alguien quisiera ingresar. Es una documentación en proceso, pero es parte de lo que hemos venido haciendo. Siguiente, next one.
Bien, acá está el cardenal y están algunas de las ilustraciones que usamos en las guías, en las adaptaciones que hicimos. Les contaba que hicimos una suerte de traducción en clave de lenguaje, no solo escrito, sino de imágenes. Y esta es una versión del cardenal que pues tiene un significado que es fundamental en términos de cuando los maestros y maestras toman la guía, sienten que están en la guía, que les están hablando a ellos. Y la situación fundamental acá es que si quisiéramos ir a otra región del país, tendríamos que hacer lo mismo, es decir, no podríamos hacer una guía para Colombia, sino que tendríamos que hacer una guía por regiones de Colombia. Y bueno, en sus países ustedes lo saben, dependiendo de cuál región se encuentren, pues hay una serie de símbolos y significados y significantes que pues hacen parte de la identidad que se configura en un territorio. Next one. Next. Bien, ahora en términos de la traducción espacial, de esa traducción de acompañar y no únicamente enseñar, hicimos un ejercicio que llamamos intensivos e interludios, un poco porque pues esta era una apuesta de formación de adultos y lo que hoy sabemos de la educación para adultos es que es fundamental el aprendizaje entre pares, es fundamental un aprendizaje continuo e inacabado, es decir, generar las posibilidades de autoformación y aprendizaje continuo, pero además más que capacitar a los docentes, era una apuesta de generar procesos de creación con ellos, aprovechando lo que ellos ya saben, no solo del territorio, sino también de las herramientas que usan para el trabajo con sus estudiantes. Entonces, aquí la apuesta fue encuentros que llamamos intensivos, donde desplazamos a los maestros de las pequeñas ciudades a la capital del territorio en los módulos que tiene el programa, y allí suceden las acciones del módulo en periodos alrededor de 8 horas dura el encuentro presencial, que lo llamamos intensivo, que sucede con separación del orden de 6 semanas, más o menos, entre formación de intensivo e intensivo, y unos interludios que son acompañamientos en las escuelas, donde más que ir a implementar la guía es acompañar al maestro en la implementación que él hace con sus estudiantes. Como participantes, como observadores no participantes, más que como facilitadores del ejercicio en el aula, nuestro papel es acompañar, es servir de consejero, servir de colaborador en esos procesos y sobre todo sentir que el proceso está acompañado, que tienen un facilitador, un amigo crítico que les puede acompañar en ese proceso y garantizar que el ejercicio sea continuo, que dure en el tiempo, que no es una formación puntual, sino que es un proceso. Y esa apuesta, pues ya va por su tercera formación. De hecho, en la formación de verificación, pues estuvo Melissa. En la formación de producción estuvo Olga de Wikimedia Bolivia. Y la apuesta de vinculación va a coincidir con la clausura que debería suceder en agosto. Next one, please. Bien, finalmente, ¿qué aprendimos para cerrar
este ejercicio que les hemos venido contando. Hay algo que ha pasado en todo esto y es articular esfuerzos. Sin duda, con toda la dificultad que ha existido en el ministerio, sobre todo porque si bien hubo un acuerdo a nivel directivo con la ministra y el viceministro, los mandos medios, pues hay que convencerlos. Hay que convencer al director, al subdirector, que esto es posible, de la misma manera que Brisa y Mónica lo hicieron con la ministra, pues en términos técnicos, con los técnicos del ministerio, hay que convencerlos que esto es viable y que es posible. Y eso implica nuevamente una gestión y un desafío importante de articulación con estos mandos medios. Y sucedió que en medio de este proceso varios medios se fueron, varios mandos medios salieron del ministerio y eso genera pues una dificultad muy grande. De otro lado, además del ministerio, hay un aliado muy importante y es el Banco de la República y también los rectores de los colegios, los directivos de los colegios, que son aliados claves. Es decir, la ministra, los directivos del ministerio pueden decir que sí, pero si el directivo no abre las puertas del colegio, no podemos entrar. Es decir, que hay múltiples niveles de gestión y múltiples niveles de negociación que es fundamental entender cuando se implementa un programa como estos. Lo otro es que hay que diseñar para la contingencia. Es decir, las cosas siempre pueden empeorar. Y en ese ejercicio, pues nuestra apuesta fue también dar la posibilidad de formar al equipo de Wikimedia Colombia en este ejercicio piloto y hacer ejercicios de formación con facilitadores senior y facilitadores junior que trabajaran juntos en la implementación. Es decir, nunca sucedió que existiera un único facilitador. Tal vez en la primera formación que solo estuvo John Barragán, que hizo la primera formación con el apoyo de Leonardi Fernández del equipo de Wikimedistas Guayú, y generar un ejercicio de facilitación y cofacilitación como un ejercicio para superar las contingencias. Generar en las formaciones múltiples posibilidades de aprendizaje, no únicamente privilegiar lo visual, lo expositivo o lo argumentativo, sino también la construcción. De hecho, se hicieron ejercicios de construir físicamente un artículo de Wikipedia, es decir, imprimir y recortar y conectar con hilos la estructura de un artículo físicamente. Ese tipo de cosas y un ejercicio de diálogo material y virtual. De hecho, las formaciones se hicieron en una biblioteca, es decir, yo podría ir y buscar en Wikipedia, pero también podía ir y sacar una enciclopedia física o un libro y compararlo con lo que estaba encontrando. Y otra cosa que es fundamental es reconocer que el diablo está en los detalles. ¿Eso qué significa? Pues significa que es necesario tener detalles en términos de producir el material con esas cosas que le conté, el cardenal guajiro, las referencias de vestido, de accesorios del vestido en las ilustraciones, los colores que se usaron para la adecuación de la guía. Todo esto está marcado por el territorio. Hicimos invitación formal a los rectores, una carta de invitación para que hicieran parte del proceso. Fuimos y visitamos cada colegio para presentar el proceso y contarles
qué era lo que íbamos a hacer antes de que hubiese sucedido la formación. Hacemos seguimiento de las asistencias de los profesores y cuando a un profesor nos falta, lo llamamos para saber qué le sucedió, por qué no asistió, qué dificultad tuvo. Hay que garantizar la comida y el refrigerio para que los maestros se sientan cómodos. Y en Colombia, por ejemplo, que el café esté es fundamental. En la primera formación el café llegó tarde. Eso casi genera un cisma en la formación, ¿no? ¿Cómo así que no hay café? ¿Por qué se demora el café? John escribiéndome por chat, pero ¿por qué no llega el café? Bueno, finalmente el café llegó a las 11 de la mañana, la formación había comenzado a las 9 y eso es gravísimo. El subsidio de transporte era fundamental y es garantizar que las condiciones materiales y económicas se dan para que eso pase, porque estábamos desplazando profesores de las zonas rurales y no siempre se cuenta con el recurso para hacerlo y no es obvio que tengamos para poder pagar el pasaje. Y finalmente, hay un trabajo que es fundamental para que logremos que estos cambios que estamos logrando se mantengan en el tiempo y es el trabajo con los wikimedistas Wayuu para sostener los procesos. A la final eso es lo que genera la transformación, es decir, podemos generar cambios en todo este tiempo que hemos venido trabajando, pero la transformación sucede si logramos que esos cambios se mantengan en el tiempo y eso lo podemos asegurar con el equipo de wikimedistas que está en el territorio, que trabaja en el territorio y que si ellos no estuvieran con el paso del tiempo, seguramente todo lo que hemos logrado podría retroceder. Next one. Y bueno, aunque pues parece todo muy planeado, muy organizado, aunque les he hablado de una traducción del lenguaje y espacial, pues la realidad siempre nos enfrenta a múltiples dificultades. De hecho, ahora mismo, pues estamos en un paro de maestros que dificulta la implementación del programa. Nosotros veníamos con asistencias de casi todos los maestros en las formaciones y en la última formación llegamos únicamente al 60% de los maestros, es decir, cerca del 40% de maestros no asistió a la formación y no asistió porque estaba en paro. Y eso es un desafío importante porque nos obliga a pensar qué hacer con aquellos maestros que no pudieron asistir y lograr hacer esa suerte de adecuación, de nivelación para asegurar que todos los procesos puedan continuar y que podamos seguir y obtener lo que nos hemos propuesto lograr. Yo voy a dejar hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Next one, muchísimas Gora. gracias. Sí, no, primero agradecerles a Manuel, a Brisa, a Melissa por esta historia en 3 capítulos que nos han contado, pero queremos destinar algunos minutos para, vale, queremos, no sé si hay otra slide. Yes, there is another slide, the final one. The final one? Yeah, Amazing. just to add to what Manuel just Great. shared. Sí, thank you, Gorana. That one. Entonces, voy a volver a hablar en español y un poco como para cerrar y retomando ahora todos, como verán, es un proceso de aprendizaje largo, complejo, profundo, desde muchas perspectivas, pero yo quisiera cerrar un poco compartiendo con ustedes lo que consideramos que son los pros y contras de la alianza con el Ministerio de Educación Nacional, ¿no?
Entonces, como ya habíamos dicho, las alianzas con ministerios en general y con el Ministerio de Educación de Colombia en específico demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo, recursos y paciencia. Es un trabajo hormiga. Como dijo Manuel, sí, claro, es un golazo y quienes no son latinoamericanos verán que los latinoamericanos usamos muchas analogías del fútbol, pero fue un golazo esa oportunidad que tuvimos de llegar a la cabeza, a los liderazgos del ministerio y que de ahí bajara un poco. Eso siempre abre puertas y facilita, pero es un trabajo hormiga de convencimiento, de acompañamiento pedagógico, de muchos otros funcionarios que componen esa compleja estructura institucional educativa que los países tienen, ¿no? La retribución económica suele tardar en llegar. Si empezamos una alianza con un ministerio con la apuesta de que ellos van a invertir recursos económicos en la alianza, eso va a tomar mucho tiempo, no solo por los procesos de planificación de los ministerios o por la escasez de recursos que tengan los ministerios, pero porque esa decantación de recursos suele tomar mucho tiempo, más voluntad política, ¿no? Entonces, yo diría también que creo que una lección importante de esta alianza es que es arriesgado entrar a esta alianza pensando que el recurso económico o la inversión económica de parte del ministerio va a llegar rápidamente. En este caso no sucedió. Dieron otro tipo de recursos y también es importante plantear que en alianzas hay otros tipos de recursos que no son solo los financieros, que son muy importantes, pero bueno, es importante tener eso en mente, ¿no? Muchas veces se priorizan resultados para la foto y no los cambios sistémicos, ¿no? Los ministerios, los políticos muchas veces quieren decir, sí, mire, hicimos este taller en La Guajira, capacitamos a tantos maestros, vamos a lograr la alfabetización mediática informacional, pero se queda en la foto, ¿no? Entonces, el cambio sistémico implica mucho esfuerzo de muchos actores, mucha voluntad política, y a veces es un poco frustrante ver lo superficial que pueden llegar a ser estas alianzas con los ministerios y los resultados que buscan obtener. La política puede ser inestable, no fue lo que sucedió en este momento, no hubo un cambio de ministro, pero sí pueden haber cambios de funcionarios, pueden haber cambios de ministros, pueden haber golpes de Estado, como lo que acaba de pasar en Bolivia, o intentos de golpe de Estado. Desafortunadamente, en muchos de los países del sur global, la política hay un elemento de inestabilidad o un riesgo de inestabilidad y de cambio, y es importante estar preparados para esos cambios. Y finalmente, no es una relación entre iguales, ¿no? Desafortunadamente, como les decía antes, es una relación que no nos ven como pares a la sociedad civil, y entonces puede generar frustración. Sin embargo, del lado positivo, abrir puertas de vinculación o de alianzas con un ministerio posibilita la incidencia y la escalabilidad. Digamos, ahora que se tiene esta experiencia y si Wikimedia Colombia lo decide, esto se puede empezar a proponer escalar o llevar a otras regiones de Colombia, y digamos, con la idea o la esperanza de que esto se pueda convertir en política pública. Yo creo que un elemento súper importante para lograr cambios sistémicos es incidir en el desarrollo, fortalecimiento de políticas públicas. Y definitivamente, cuando se tiene un vínculo cercano y cotidiano con un ministerio, una organización como en este caso Wikimedia Colombia se puede volver un referente para diseñar o proponer políticas públicas. Y de hecho, se invitó a Wikimedia Colombia, no estoy segura si se hizo o no, a participar en unos diálogos que estaban planteando replantear o reformular algunas políticas públicas. Y poder ser una voz que se considera importante en esas discusiones definitivamente es algo importante de cultivar estas relaciones con estos actores gubernamentales o políticos, ¿no? Definitivamente facilita el acceso a otras alianzas y fuentes de financiamiento. Es decir, y esta es Lua, mi gatita, que está haciendo su show mañanero para ustedes.
definitivamente tener el logo o el visto bueno de un ministerio te abre fuentes de financiamiento internacional, por ejemplo, un Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Si quieres un financiamiento de esos niveles y dices, este es un proyecto que tiene el sello o aval del ministerio, te abre muchas puertas, te abre puertas de otras instituciones nacionales también. Es mucho más fácil que una escuela te abra una puerta, una secretaría local, digamos, es un gran facilitador o abridor de puertas también un ministerio, tanto de financiamiento como de aliados locales, nacionales o regionales. Amplía y facilita el acceso al ecosistema educativo, ¿no? Que es lo que les decía también, definitivamente, si dices que es una iniciativa, si llegas solo como sociedad civil, hey, yo soy Wikimedia Colombia y quiero implementar este programa en tu escuela, dicen, ah, bien, no te conozco, no sé quién eres, pero si dices, yo tengo esto diseñado o avalado por el ministerio, definitivamente facilita ese diálogo y comunicación con instituciones escolares. Y bueno, la oficialidad, ¿no? Yo creo que para los maestros, y eso es algo que me acuerdo que Melissa me lo repitió varias veces, eh, los maestros tienen una carrera, ¿no? Y para ellos los puntos, ¿no? Las capacitaciones cuentan. Y son capacitaciones que pueden ayudarles a escalar dentro de su formación profesional. Es mucho más probable que los maestros se comprometan y lo tomen, digamos, un poco más en serio. Entonces, definitivamente, el hecho de hacerlo en alianza con un ministerio le da más oficialidad y de cierta manera puede facilitar el compromiso con los maestros. Sin embargo, a mí no me deja de sorprender todo lo que lograron Manuel y Wikimedia Colombia en este piloto en La Guajira. Es muy bonito ver cómo toda la pedagogía y el cuidado con el que hicieron todo, no me voy a cansar de felicitarlos, y esta combinación de lo estratégico con este conocimiento local, digamos, o este conocimiento, este cuidado y sí, este conocimiento de cómo funcionan las instituciones a nivel local o nacional es lo que hizo, era la apuesta de la implementación de este programa. Cuando desde la fundación pensamos, queremos adaptar este programa a un país, ¿cuál sería el país más adecuado? Y pensamos en Wikimedia Colombia, pensamos justamente en esa combinación de factores, ¿no? La parte del conocimiento y expertise del equipo de educación de la fundación, específicamente Melissa, más el expertise y conocimiento y experiencia Wikimedia Colombia generaron, y más un poquito de realismo mágico, generaron esta implementación que yo creo que ha sido súper interesante y nos deja lecciones a muchos niveles, y ha sido un gustazo aportar un granito de arena a este esfuerzo. Así que mil gracias, Manuel y Melissa, por hacer equipo. Y ya, ahora sí, Rocío, ya terminamos, creo. Gracias, Brisa. Gracias a todas. Bueno, queremos aprovechar ahora entonces esta última parte de la sesión para abrir a preguntas y respuestas. Han ido apareciendo algunos, súper, han ido apareciendo algunos comentarios, algunas dudas. Voy a partir yo leyendo acá una. Dice, perdón, no estuve desde el comienzo. Se trabajó con escuelas de poblaciones indígenas. La forma de implementación fue diferente con escuelas de mayoría miembros del pueblo Wayuu. Manuel dice que él puede tomar esta pregunta. Y mientras tanto, animo a todas las personas en el idioma que gusten a plantear sus dudas, sus preguntas, sus comentarios en el chat para que así Brisa, Manuel o Meli puedan tomarlas. Y también, por supuesto, si alguien quiere hacerlo a viva voz con el micrófono, bienvenidos y bienvenidas a ellos. Bueno, gracias por la pregunta, y además una pregunta muy importante. Nosotros teníamos dos ciudades, Manaure y Dibuya. La comunidad de Manaure principalmente es una comunidad wayuu. La comunidad de Dibuya no, es una comunidad mestiza. Y
Si las guías no se hicieron en Wayuu, las guías están hechas en español, pero los referentes y las ilustraciones sí tenían relación con la comunidad Wayuu. Y fue en el acompañamiento, y es el acompañamiento en el que se hace la diferencia de Manaure y Dibuya, porque los que hacen el acompañamiento, el equipo de acompañamiento es pues Leonardo Fernández, que es un, un indígena guayú, es guayunaiki hablante, y eso permite que la interacción con las escuelas cambie. Si bien la formación que tienen los maestros en esas clases son en español, mucho de lo que pasa en la formación se traduce en la Wikipedia, que es la Wikipedia en Guayunaiki. Es decir, si bien no existe un cambio de implementación entre la versión en español y la versión en Guayunaiki, sí existe un acompañamiento diferenciado, porque es posible dialogar en la lengua propia, y esa relación de cercanía hace toda la diferencia para que luego pueda trabajarse en la Wikipedia en Guayunaiki o en la Wikipedia en español. Yo no sé si fui claro, o tal vez tengas una contrapregunta. Tal vez pueda comentar el comentario de Gorana, que dice, comparte un poco la experiencia de Wikimedia Serbia, y ahí Manuel también tú complementame, porfa. Definitivamente las alianzas con ministerios, o sea, yo diría valen la pena, pero es un trabajo constante y requiere de una inversión de tiempo muy fuerte, ¿no? Entonces también esa fue una lección aprendida de esta experiencia, ¿no, Manuel? Que pensaba, o sea, en un principio no dimensionamos la cantidad de inversión de tiempo que hay que invertir en el desarrollo de un vínculo significativo con un ministerio, ¿no? Y entonces a la hora de planificar eso, es decir, lo que les invitaría es, si esa es una apuesta que ustedes como afiliados tienen ganas de desarrollar, es importante planificar o considerar que va a involucrar mucho tiempo, y que incluso sería importante que dentro de un equipo hay una persona que dedique una parte considerable de su tiempo al desarrollo de esa relación con el ministerio y los distintos actores claves dentro del ministerio. ¿No, Manuel? Yo creo que esa fue una gran lección de esta experiencia también. De acuerdo. Hoy la relación con el ministerio es una relación compleja, primero porque todavía no hemos recibido recursos, es decir, seguimos trabajando con el capital semilla de la fundación. Y esto es una apuesta de resultado, es decir, esto es una apuesta de largo plazo, en la medida en que tenemos que obtener el resultado, tenemos que lograr mostrar que lo podemos hacer y que lo hacemos bien, y que tenemos evidencia de que lo hacemos bien, para volver nuevamente a la negociación. Esa es como la situación. Y de hecho, ahora parece haber crisis ministerial, es decir, la ministra con la que firmamos el memorando, existe la probabilidad que salga, y eso genera otra dificultad. Si llegara otra persona, o una oportunidad si el viceministro, que es con el que hemos tenido discusiones técnicas, subiera a ser ministro. Entonces, nos jugamos, caminamos por el filo de la oportunidad todo el tiempo.
aquí acá otra pregunta de Cristel, que pregunta de qué nivel escolar eran los docentes y estudiantes. Si eran aulas muy... si pudieran contarnos un poquito. Sí, bueno, creo que voy a responder. Los maestros y maestras principalmente eran de secundaria. Queríamos que niños y niñas fuesen mayores de 13 años para asegurar que pudiesen tener usuario y demás en Wikipedia. Pero no siempre se logra. En algunos casos, en muy pocos casos, hay uno o dos maestros que enseñan en primaria y en esos casos, pues todas las ediciones y microediciones que se puedan hacer en la Wikipedia, pues están mediadas por, bueno, en todos los casos, pero en este caso la contribución la hacen los maestros. Esos son como las características de los maestros que tenemos. Hay una característica que olvidé decir en la presentación y es que privilegiamos tener grupos de maestros por institución, es decir, que no existiera un solo maestro por institución, sino que hubiesen grupos de maestros que hicieran de alguna manera equipo en la institución, porque todos sabemos de la soledad del maestro y si además no hay grupo en el colegio aliado para las negociaciones internas que ellos van a tener que hacer desde encontrar la llave de dónde están guardados los computadores, pues es fundamental que tengamos grupos y en algunos casos lo que sucede de la misma manera que hacemos la formación es que los maestros acompañan al otro maestro en la implementación, porque básicamente lo que intentamos hacer en las formaciones es una suerte de modelación. Hacemos con los maestros lo que potencialmente ellos podrían hacer en el aula. Y entre más cercano hagamos lo que ellos pueden hacer en el aula, pues es más exitoso el ejercicio. Por eso pensar también en grupos de maestros por institución y si alguno de ellos no trabaja con chicos de secundaria, pues pueden ir e implementar los dos en aulas de secundaria con facilidad. Sí, me gustaría agregar que justo eso que menciona Manuel, esos aspectos que menciona Manuel, los hemos visto aparecer en varios países. Hemos visto, se me ocurre, por ejemplo, el ejemplo en Guinea, que también pasó lo mismo cuando el formador lanzó la edición piloto del programa en ese país. Invitó a que las escuelas envíen grupos de docentes para participar. Justamente por eso, para que haya ese apoyo entre docentes, para que sea una experiencia de aprendizaje colaborativa. Y eso resultó ser muy beneficioso, sobre todo al momento de acercar a docentes de diferentes generaciones, o sea, no solamente de diferentes, que enseñan diferentes asignaturas o diferentes grados, ¿no? o grupos etarios de estudiantes, sino digamos un profesor millennial con un profesor boomer, un poco más boomer, ¿no? Eso fue una experiencia muy interesante para el formador, pues veía ese complemento de habilidades entre un profe o una profe que manejaba las herramientas, se sentía muy confiado con las herramientas tecnológicas, pero que tal vez recién tenía como 2 o 3 años de práctica docentes, versus una profe que ya tenía como 15 años de experiencia en aula, pero que a la Wikipedia o a la Internet en general no le tenía mucha confianza. Juntarles en esta experiencia de aprendizaje, de desarrollo profesional, fue muy valioso y beneficioso para ambas partes en este ejemplo, ¿no? Y si chequean las guías para docentes, el material que existe, también se van a dar cuenta de eso que menciona Manuel, ¿no? Nosotras al momento de crear estas guías y de crear el currículum, los ejercicios que se proponen, las preguntas de reflexión que se proponen y las metodologías también a las que se le hacen guiños a lo largo del programa son cosas
que esperamos que sean directamente aplicables para la práctica docente, para la práctica en aula, ¿no? Porque eso sí, como justo por ahí compartí un artículo que solo lo he encontrado en inglés, pero ¿qué es lo que hace un programa de desarrollo profesional para docentes que sea exitoso? Es justamente brindarles esas herramientas que van a poder llevar trasladar a su práctica docente de manera muy directa, muy práctica, muy real, ¿no? Entonces, sí, solamente resaltar que estas cosas las hemos visto en muchos otros contextos. Muchas gracias por sus comentarios. Em, Dejo acá, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Voy a revisar el chat. Aprovecho mientras tanto de comentarles que una vez finalizada la clínica de aprendizaje, en los siguientes 3 días les vamos a enviar también no solo las presentaciones y la grabación de esta sesión, sino también varios de los recursos que han ido compartiendo acá a través del chat desde Wikimedia Colombia, también los links que ha ido compartiendo Melissa, van a ser añadidos como material de aprendizaje. Leo acá comentarios, muy interesante la experiencia, nosotros vamos a implementar un proceso similar, pero específico al mismo tiempo con los docentes y estudiantes de los pueblos indígenas de la provincia. Bueno, genial, yo espero que esta sesión haya servido para aquellas comunidades que están pensando en implementar iniciativas educativas similares en su territorio. Me gustó mucho los distintos niveles que tocaron nuestros ponentes el día de hoy, o sea, todo lo que tiene que ver con las alianzas con el ministerio y sus pros y sus contras y sus eventos inesperados, pero también me pareció muy interesante la manera en que Manuel relató el tema de la adaptación a los territorios y cómo eso nunca puede ser del todo estándar. Así es que yo les agradezco muchísimo por lo que nos han compartido hoy día. Y bueno, doy ahora un par de minutitos para más comentarios. Jessica. Muchas gracias, Manuel, y todo el equipo. Tengo una pregunta con relación a futuras alianzas y buscando más allá del gobierno, que es importante, cómo trabajar con otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan en educación. Sé que en Colombia están los empresarios que también trabajan mucho en educación y cómo tal vez llevar esto a esos escenarios que pueden, desafortunadamente, en nuestros países dar más continuidad que a veces en las propias políticas públicas o gobiernos. Entonces, si han explorado eso como una forma de escalar esta experiencia. Gracias, Jessica, por esa pregunta. Creo que es para mí. Sí, pero lo que sucede cuando vas a ese escenario es que tienes que tener un resultado exitoso, un proyecto ya terminado que muestre que lo puedes hacer, que lo sabes hacer y que tienes las herramientas para hacerlo. Y eso es un poco el capital semilla que la fundación dio en este escenario y es lograr tener un programa desarrollado, adaptado para el territorio, con unos resultados que pueden ser mostrados y en ese escenario ya puedes ir y abrir otras puertas, porque lo otro es una apuesta, ¿sí? Y es más difícil convencer a otras entidades de que efectivamente sucede.
¿Qué hemos venido haciendo? Hemos venido haciendo ejercicios de articularnos a otros sistemas, a otros grupos, la academia, por ejemplo, para intentar articularnos al sistema académico y hacer parte de procesos con el sistema académico, articularnos también con el sector cultural en clave de educación informal, no necesariamente de educación formal, como sucede en el sistema educativo, lo que se conocería como free choice learning, como aprendizaje por libre elección, que sobre todo en museos, en bibliotecas, es un escenario potencial de trabajo en esta línea. Y hay otro escenario clave y es el asociado a movimientos sociales que necesitan procesos de formación en tecnologías digitales para la participación. Entonces, esos son como los escenarios en los que hemos venido trabajando, pero como te cuento, estamos terminando de hacer el pan para salir a venderlo. Pero, bueno, Brisa. No, es complementar lo que dices, Manuel. Nosotros cuando empezamos a explorar alianzas en Colombia para implementar este programa, nos acercamos a algunos grupos de empresarios o más bien de asociaciones, fundaciones que tienen proyectos educativos, ¿no? Y aquí es lo complicado a lo que nos enfrentamos en ese momento y que es común que pase en América Latina. Cuando hay un gobierno progresista, los empresarios no quieren trabajar con ellos. Y en ese momento la apuesta era el Ministerio de Educación. Entonces, básicamente era lo que empezamos a percibir es que era o uno u otro. Y entonces la apuesta en ese momento fue el Ministerio de Educación, que digamos ya teníamos una puerta abierta. Entonces, sumado a lo que dice Manuel y que creo que es una manera bastante estratégica de verlo, y es que ahora ya hay un resultado concreto que enseñar, ¿no? Porque hay mucha oferta, ¿no? Hay muchas organizaciones de la sociedad civil queriendo ofrecer soluciones soluciones para promover la alfabetización mediática e informacional, muchísimas, ¿no? Entonces, para resaltar, es muy importante tener lo que ahora tiene Wikimedia Colombia, pero sobre todo en su momento, y que creo que sería siendo un factor actual, es lo que percibimos en esos acercamientos con actores empresariales que se involucran en lo educativo, es que tenía que ser o uno o así nos lo plantearon en su momento. Desafortunadamente, ¿no? Creo que hay una pregunta del elevator pitch, entonces voy a leerla. In your elevator pitch, did you by any chance highlighted how Wikipedia as an open educational resource can contribute to achieving SDG 4? No fue por ahí. Más bien, creo que siempre cuando hablamos con actores gubernamentales, ofrecer cómo estos proyectos o estas iniciativas les ayuda a contribuir con algunos indicadores nacionales o internacionales, porque el gobierno colombiano tiene, como muchos de los gobiernos del mundo, un compromiso firmado por alcanzar, ¿no? Ciertos indicadores vinculados con los SDGs. En nuestro caso, no fue el argumento principal que usamos, más bien nosotros nos enfocamos como era una gira presidencial que buscaba
digamos, enseñar o desarrollar estrategias para impactar o disminuir las brechas educativas a nivel de los territorios y en las regiones de Colombia más desfavorecidas. El enfoque más bien fue por ahí, ¿no? Aquí estamos trabajando a nivel territorial con una comunidad wayú, y eso fue lo que les llamó la atención, que nosotros ya teníamos de cierta manera un ecosistema desarrollado para impulsar habilidades a la alfabetización digital en ese territorio que para ellos era una prioridad en ese momento y sigue siendo, tengo entendido. Pero definitivamente en su speech de elevador, usar SDGs siempre es un gol. Sí, algo que tratamos también bastante en la formación de formadores era justamente acercarnos a entender primero, como decía Brisa, cuál es las prioridades o los intereses que se tienen en el gobierno de turno en alguna región, en el territorio, ¿no? Entender cuáles eran las políticas educativas del momento y enlazar, pues, ¿no? Todas estas, el valor de Wikipedia, el valor del programa. Y de hecho, esa fue una de las razones por las que al inicio, cuando empezamos a diseñar el programa, decidimos anclarlo en este marco de la UNESCO de alfabetización mediática e informacional, porque de igual manera podríamos haberlo anclado con algún marco de alfabetización digital, en un aspecto mucho más amplio, o en el tema de recursos educativos abiertos o prácticas con recursos educativos abiertos. Pero en el momento, en el 2020, el contexto que teníamos por la pandemia, el movernos a la virtualidad obligatoria, como le escuché a Rocío varias veces mencionarlo en ese momento o definirlo en ese momento, que me pareció muy interesante. Y todo esto todos estos conceptos sobre lo que se hablaba en ese momento, ¿no? De infodemia, de lectura crítica. Entonces nos pareció lo más pertinente y lo más adaptable también, ¿no? Entonces, sí, o sea, la recomendación siempre creo que va por ahí de ver nuestro contexto, aterrizar en las necesidades y las oportunidades, y a partir de ahí crear ese elevator pitch, ¿no? De alguna manera. Muchas gracias. Primero había unas preguntas de Vique. Pregunta, did you address the challenge of lack of technology in Access Wikipedia? Que yo creo que apunta a cómo manejaron el tema de las dificultades de conexión a Internet y de acceso a tecnología en el desarrollo del proyecto. John levantó la mano, creo que él tiene una muy buena respuesta. No, no, no. No, yo solo quería. Hola a todos, a todas. Gracias, Manuel. No, pero no quiero responder. No sabría. Prefiero que Manuel responda. Solo quería hacer un comentario. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Vale. No, yo le dejo la respuesta a Manuel. Creo que no es correcto que yo responda. Yo solo quería pues agradecerle a todos, a todas las que están aquí de Wikimedia Foundation, a Bucola, a James, a todos por estos espacios de educación y por ser un Wikimedian, que es diferente a ser solamente un wikimedista, ¿no? Y eso tiene que ver con mi comentario, y es que en este caso el proyecto que hace Wikimedia Colombia está tratando de cerrar una brecha muy importante dentro de las tres brechas generales de reconocimiento, representación bueno, la otra que no entra en detalles, y es que en Colombia específicamente a los maestros se les rechaza, se les odia en muchos entornos y también se les estigmatiza. Es un país donde el reconocimiento a la labor de estas personas
no tiene un impacto suficiente en la sociedad por asuntos de carácter colonial, histórico, ¿no? Entonces el programa Reading Wikipedia in the Classroom permite dignificar esa labor desde mi punto de vista, ya que como lo dijo Manuel en un momento, no solamente es un asunto capacitista, ¿sí? Sino es una construcción colaborativa de conocimiento que de paso es parte de las nuevas investigaciones de frontera que se tienen en varios países del mundo frente a los procesos educativos. Entonces, creo que ese componente yo lo agradezco, le agradezco a Wikimedia Foundation, le agradezco a Wikimedia Colombia y a las personas cercanas como Manuel, Mónica, bueno, todo el grupo, por hacer digna la labor de los maestros y que los maestros puedan sentirse dignos en espacios de representatividad, no solo a nivel nacional, sino a nivel pues, mundial, porque están cerrando una brecha que en Colombia, pues acabamos de vivir un paro complejo, un cese de actividades fuerte, en donde se reclamó donde reclamamos en las calles la derogación de una ley estatutaria de educación, debido a que se quería privatizar, se querían llevar los dineros del Estado a las instituciones privadas, y pues eso afectaba de manera directa los desarrollos educativos y sociales de nuestro país, ¿no? Verbigracia a lo que pasó en El Salvador desde el 94. Bueno, no voy a extenderme, pero quiero decir que esto es un componente social muy importante y quería agradecer. Muchas gracias. Gracias, John. Dale, Manuel. Yo también quiero decir algo sobre este elemento que fue un componente muy importante para haber seleccionado Colombia también para este piloto, pero si quieres tú primero. Vale, yo voy a responder la pregunta que quedó en relación a la tecnología, en relación a la infraestructura de conectividad, que en algunos territorios como La Guajira existe. Y es algo que realmente no dijimos en la presentación y qué bueno que se hubiese preguntado, porque en Colombia se desarrolló una red local que se llama Quimera, y Quimera usa Kiwix para poder visualizar Wikipedia, que seguro todos ustedes conocen, pero básicamente se hace una intranet dentro de la escuela y los chicos pueden interactuar con los recursos de Wikipedia con facilidad. Es decir, la experiencia de editar, de leer, de revisar, la pueden hacer los chicos, y eso en gran medida ha hecho que el proceso, independientemente de la conectividad, se pueda hacer sin dificultad. Llevamos en un pendrive la red local, la instalamos en los computadores y podemos hacer los ejercicios con los estudiantes con gran facilidad. Muchas gracias, Manuel. Y justo, y ya para cerrar, porque creo que estamos sobre tiempo, ¿no? Pero creo que es importante mencionar que definitivamente ese es un factor, un desafío muy importante al que nos encontramos cuando queremos desarrollar cualquier proyecto vinculado a Wikipedia fuera de los grandes centros urbanos. Pero aquí había dos elementos bien importantes que ayudaron a que el diseño de este proyecto se diera, la adaptación se diera de una manera tan afortunada, ¿no? La primera es que Mónica Bonilla, la directora de Wikimedia Colombia, ella ya tenía una experiencia previa bien interesante trabajando con comunidades indígenas y remotas en Colombia, entonces ella sabía, conocía muy bien los desafíos, la realidad. Había una colaboración cercana con Fundación Carisma, que es esta organización que desarrolló este proyecto que se llama Quimera. Entonces, digamos, ya había un trabajo previo, ya había unas condiciones generadas como para saber cuál era la solución tecnológica más adecuada
dado el contexto de la región de La Guajira, donde hay muchos desafíos de conectividad. Ese es un elemento. Lo otro es que en La Guajira ya había una comunidad trabajando, ensayando y poniendo a prueba estas soluciones tecnológicas alternativas, que era la comunidad Wayuu. La comunidad Wayuu, Leo, Neima, ya llevaban varios años trabajando en zonas remotas, comunidades Wayuu, editando la Wikipedia en Wayuunaiki a través del uso de Quimera, de Kiwi, digamos, ya había todo un escenario previo de ensayo y error de qué tecnologías alternativas podía ayudar a subsanar este desafío. Entonces, otro tip también no es inventar el hilo negro, sino esa fue una de las razones por las cuales se escogió La Guajira. Se dudó porque es un trabajo titánico, implica mucho más esfuerzo. Lo más fácil siempre va a ser ir a las capitales o a los centros urbanos y olvidarnos de las regiones más marginalizadas. Pero en este caso, como había este ecosistema de ensayo y error previo, fue posible trabajar con estas comunidades y plantear trabajar con estas comunidades. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos, sí, ya estamos casi en la hora. Perdón, ya estamos casi en la hora. Estaba copiando todos los links, el link al DIF, a los artículos para poder compartirlos después en el correo. También, por favor, si pueden chequear el Mentimeter que se compartió en el chat para darnos su opinión sobre esta sesión, sería genial y muy importante para nosotros y nosotras. Así es que, nada, yo solamente darles las infinitas gracias a Manuel, a Brisa y a Meli, porque realmente fue un lujo escucharles y aprender de ustedes. Me gustó muchísimo la presentación, así que a por más colaboraciones de este tipo, y un beso, un abrazo a todas y todos y que tengan una muy bonita tarde. Que les vaya muy bien. Gracias, Ro. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por estar Gracias. aquí. Bien.